En cada rincón del mundo hay un espacio como este, una plaza, un busto, una escultura, una calle que conmemora hoy, a 52 años, el término, que no la derrota, de un líder y de un proyecto único en la historia contemporánea. Un proyecto transformador que se extendió por 1000 días y que no fue improvisado. El presidente Salvador Allende, profundamente tocado por las desigualdades sociales de nuestro país pequeño, conocedor de aquellas desde su etapa de niño o de joven estudiante, buscó desde siempre corregirlas, hacer algo más que un discurso que diera votos. Buscó llegar a los más necesitados, oírles y encontrar al personal técnico que pudiera de la mejor manera subsanar las carencias del pueblo, que eran muchas y se arrastraban durante mucho tiempo. Y no solo buscó un equipo eficiente con los mejores profesionales o asesores, también logró comprometer a quienes voluntariamente querían participar de la revolución y contribuir a esta acción transformadora. Muchas personas de las que están aquí sabrán a lo que me refiero. Tomaron una pala o una carretilla y la empujaron como estudiantes aún sin muchos conocimientos de construcción, porque el deseo de transformar movía rigideces, hacía madrugar para tomar una micro, un tren o cambiar las vacaciones de verano por los trabajos voluntarios y sumarse a construir una casa en un recóndito pueblo. Ahí estuvo la unidad popular, desde los despachos hasta las poblaciones, desde las Naciones Unidas hasta la toma popular. Ahí estuvo su acción transformadora para quien ninguna de las 40 medidas de su programa de gobierno fue más o menos importante. Todas las necesitábamos para corregir el Chile apatronado y de unos pocos que existía en 1970. Todas las necesitábamos y claro, un programa de este tipo fue mirado por los despachos del poder como una amenaza al status quo, al orden invisible que necesita esclavitud para seguir funcionando. Un programa de gobierno como el que se explicaba en las 16 páginas que llenaban las 40 medidas de la Unidad Popular era un programa ambicioso, dirían muchos, adelantado a la época, dirían otros, arriesgado, dirían los más conservadores. Pero es que era lo que necesitaba Chile en ese momento. Un Chile cansado de décadas de explotación minera, de miseria en las grandes ciudades a las que se habían empujado a cientos de personas desde el campo, que aunque fecundo y verde, había sido escenario histórico de abusos patronales y de un sistema feudal que se reprodujo durante años. Las medidas transformadoras estaban allí, y en septiembre de 1970, y bajo el liderazgo del presidente Allende, constituían el escenario y el momento justo para implementarlas. Las jubilaciones justas, no millonarias, que rezaba la medida 7 del programa, no es lo que querríamos hoy, cuando en Chile es habitual ver a las personas mayores trabajando en el sector servicios por necesidad y no por gusto. El niño nace para ser feliz, de la medida 13, no es lo que anhelaríamos hoy, cuando muchos de nuestros infantes fueron robados durante la dictadura o fueron abandonados a su suerte en un sistema cuasi carcelario en el que se han cometido sistemáticos abusos. La casa, luz, agua potable para todos, de la medida 19, ¿no es lo que querríamos hoy para un Chile privatizado hasta la médula y donde el agua ya es un bien de lujo en algunas zonas del país? ¿Es la electricidad un privilegio de algunos que se lo pueden permitir para aplacar los efectos de un clima que cada vez más desconocemos? Ni hablar del arriendo a precios fijos, de la medida 21, que fijaba el 10% de la renta familiar como máximo para el pago del arriendo y dividendos. Medida solidaria, pero difícil de entender en un mundo en el que el negocio especulativo priva a sus ciudadanos de un derecho humano como la vivienda. Lejos parece también la medida 26, que pedía medicina gratuita en los hospitales, en un Chile incierto para quienes deben afrontar una enfermedad grave o simplemente para quienes quieren envejecer y aplacar los malestares del paso del tiempo con una atención médica digna, preventiva y en condiciones. Lejos también parece el fin a la especulación que proclamaba la medida 34, cuando la prensa nos sorprende con delitos o malversaciones de un lado y de otro, alejadas del compromiso y la vocación de la carrera política o del servicio público. Lejos incluso está la idea original que rezaba la medida 40 con la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, que promulgaba fomentar el talento local y evitar así que cientos de jóvenes con vocación artística no tuvieran que desplazarse hasta la capital como única alternativa para desarrollar su carrera. Yo no quiero parecer fatalista, se han hecho avances, no lo negamos, pero aún falta mucho por construir,
lo que hace que este programa esté absolutamente vigente y sus exigencias no las perdamos de vista. Y no las perdamos porque eso es lo que quieren aquellos a quienes la transformación social de la ciudadanía y su empoderamiento obstaculiza sus fines lucrativos. Por eso nos dirán que era un programa ingenuo, por eso nos dirán que era imposible de implementar, por eso nos dirán que estaba por encima de nuestras posibilidades, ambicioso, inseguro o tantos otros calificativos cercanos, porque fueron los mismos que explicaron el 62% del rechazo al proceso constituyente en el año 2022. Defender este programa, sea cual sea la vía de expresión de estas medidas en la época contemporánea, no significa ser ingenuos. Significa asumir de una vez y ante el mundo que la experiencia de la Unidad Popular no fracasó. Y no fracasó porque los valores de la UP eran principios de dignidad, de ética y de transformación, en términos de una propuesta que tenía como objetivo lanzar al pueblo chileno a la posibilidad de ser consideradas personas con capacidad de decisión. Y eso, en un mundo en que hoy se niega hasta el cambio climático o los crímenes de la dictadura tras el golpe de Estado, implica la pertinencia del proyecto de la Unidad Popular. No es ingenuo defender aún esos valores, respaldado, por cierto, por unas cifras que ya las quisiera hoy cualquier proceso electoral. Como dice el profesor Marcos Reutemann, ¿acaso no fue una mayoría en el hecho democrático más grande que hay en la historia, que son las votaciones, sacar el 44% de los votos de reconocimiento y de consenso el 4 de marzo de 1973 en las elecciones parlamentarias chilenas a pocos meses del golpe de Estado? Es que nos han cambiado la perspectiva, es que nos han dado vuelta la tortilla, es que nos lo han puesto en el lugar de soñadores y no pasa nada con soñar, si no fuera porque ese adjetivo hoy va de la mano con la idea de la pérdida y el fracaso. Y esto hay que asumir, también nos lo han robado. Ya es tiempo, como decía la canción de Quilapayún, que la tortilla se vuelva. Permítanme que hable de un aspecto importante que me parece que ha pasado de puntillas y pionero dentro de estas medidas. El programa del gobierno de la Unidad Popular incluyó varios aspectos importantes que hasta entonces habían sido ignorados. Y aunque el problema de la discriminación hacia la mujer y la concepción de su papel en la vida político-social no se abordó en profundidad, sí se avanzó en temas de igualdad jurídica y equidad salarial entre hombres y mujeres, buscando eliminar todas las diferencias. Y serán los trabajadores de la industria los que impidan al mal patrón discriminar en la remuneración que debe recibir la mujer. No solo será la mujer la que debe defender sus derechos, sino que será la obligación de los trabajadores no permitir, no tolerar, ni aceptar que se la explote más. Se señalaba en la campaña política de Allende en 1970. Muchas de estas reivindicaciones y medidas pioneras entraron en serio retroceso con el golpe de Estado en 1973. A la persecución, la represión, la tortura y el exilio le siguió una represión económica que afectó fundamentalmente a la mujer, con la implementación de políticas neoliberales que aumentaron la exclusión y la desigualdad en el país. Nuevamente, en los contextos más adversos, la lucha de la mujer se pudo ver en los años más fatídicos de la represión política, donde salieron a la calle resistiendo con sus cuerpos en manifestaciones de familiares de detenidos desaparecidos, o paliando el hambre en los años más terribles de la recesión económica, organizando ollas comunes en las poblaciones de todo el país. Todo lo que vino después de los 1000 días de la Unidad Popular y el terror impuesto en 17 años de dictadura cívico-militar, lo hemos sabido por vivencias propias, libros, películas, podcasts, documentales y sobre todo por la valiosa posibilidad que nos da la historia oral. Los caminos tejidos por la historia oral en el testimonio de los protagonistas, el homenaje a las víctimas, los espacios de memoria defendidos a capa y espada por sus supervivientes, las fotos familiares, las arpilleras, las canciones, han jugado un papel clave en la reconstrucción de esa memoria. Han dado consuelo a familiares, han contribuido a completar la historia inconclusa para contarla a quienes no habían nacido. Han aplacado de algún modo la lentitud de la justicia para condenar a los responsables. Han explicado a la ciudadanía un hecho inexplicable de violencia política que acabó con 3.000 vidas, cambió destinos y cuyas consecuencias del trauma aún siguen muy presentes entre chilenos y chilenas. Y todo esto no solo para que un pueblo tenga memoria, sino fundamentalmente para que las políticas de no repetición actúen como un potente muro que nos proteja de violencias actuales, muy cercanas, demasiado conocidas.
Por eso el borrado histórico, el negacionismo, la burla y la humillación a las víctimas, la desestimación de este trauma social o directamente la apología a un régimen que asesinó hasta el último día no tienen cabida en este escenario actual y deben absolutamente ser condenadas. Y no tienen cabida porque sus disfraces ya los conocemos, porque sus intenciones ya las conocemos, porque sus mentiras ya las conocemos. Ya lo decía Rafael Alberti en el verso de un poema precisamente fechado en 1973. No lo creáis, cubría su rostro la misma máscara, la lealtad en la boca, pero en la mano una bala. Al fin, los mismos en Chile que en España. Siempre, nunca más, nunca lo olvido.